Hola queridos amigos, bienvenidos a otro programa de Contracara aquí por TLV1, toda la verdad primero. Como siempre agradecemos profundamente a los que nos siguen, nos difunden, nos acompañan, gracias de verdad. También agradecemos enormemente a los que colaboran con TLV1. Ustedes saben que TLV1 necesita de su colaboración, no solo para este programa, sino toda la programación que realizamos, que tratamos con mucho esfuerzo de llevarles como siempre hacemos, o tratamos de hacerlo, toda la verdad. Estamos transmitiendo a través de nuestra página web, que es www.canaltelev1.com. Debajo de este programa, las redes sociales que nos mantienen semanalmente en contacto. Y como siempre, ponemos este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe. Reina y Señora, Emperatriz de América, que con la Virgen de Luján, patrona de Buenos Aires, patrona de la Argentina, nos ilumine, nos guíe, nos cuide, nos conduzca por el camino del bien, la verdad y la belleza. Y como sabemos que hay enemigos ocultos, enemigos de la patria, enemigos de nuestra Hispanoamérica, de nuestra línea de pensamiento, de este canal, de nuestra fe. Por eso le pedimos, María, Madre de Gracia, Madre de Piedad y de Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Programa de hoy. El programa de hoy vamos a darle una continuidad a algo que veníamos desarrollando con nuestro querido amigo, legislador, mandato cumplido, subsecretario de Asuntos Institucionales, si no me equivoco, y del gobierno porteño, que es Raúl Padrón, un experto en todos estos temas. Y vamos a tratar con Padrón, porque hemos simplemente llevar un poquito la cuenta, ¿no? Hicimos un primer programa que se llamaba ¿Qué es la Jabal Lubavitch?, ¿no es cierto?, y a la que adhiere el presidente Javier Milei. Después hizo un segundo programa, ¿en qué afecta, no es cierto, a la Argentina la cuestión judía? Que era muy importante tocar para que se tenga en concepto. Hicimos un tercer programa, que fue publicado recientemente. ¿Opera actualmente la persecución judaizante y el sectarismo desde La Libertad Avanza, el partido gobernante oficialista hoy de Milei? Bueno, esos fueron los tres primeros programas que fueron muy claros. Creo que pedimos a todo el mundo que lo difundan, que nos acompañen, porque es muy interesante poder tener claramente lo que se habla. Lo que vamos a llevar a cabo hoy en este programa es qué es el antisemitismo, ¿no es cierto? El antisemitismo. Nosotros entendemos que los pueblos semíticos son los pueblos árabes en general, por supuesto el Medio Oriente, ¿no es cierto? Los que también ocuparon, o por lo menos el avance en España durante 700 años, un mundo semítico claramente identificable, ¿no? Que se declaran que podían convivir en sociedad, porque los semíticos no tenían problema, especialmente en Medio Oriente, hoy lo que se llama Palestina, ¿no?, ocupada por el Estado de Israel. Pero también se divide en otros que son los házaros, ¿no?, que son blancos, rubios, de ojos celestes, que vienen de Europa, de Casaria, ¿no es cierto?, cuando adopta la religión hebrea, y, bueno, empieza su expansión sobre Europa. Ahí estamos hablando que son házaros, no son semitas. Cuando se plantea el tema del antisemitismo, como estamos viviéndolo hoy en día de alguna manera, esto implica que está hasta erróneamente la base. Se hace por un tema de religión, se hace un tema por raza, se hace un tema por un estilo de vida, en fin. Vamos a tratar este tema particularmente con un gran haber que tiene nuestro querido invitado y que de alguna manera nos clarifica muchos temas, orígenes y todo lo que vamos en camino hacia entender esta temática. Así que para mí es un gusto compartir el programa con Raúl Padrón. Gracias, Raúl, por estar de vuelta. No, al contrario, Juan Manuel, gracias a vos, el gusto es mío. Y bueno, hemos traído alguna documentación, ¿no? Porque... abundante, te digo, ¿no? Sí, porque voy por la calle, por la vía pública, transitando a veces, me cruza gente que ve el programa, sobre todo jóvenes, y me requieren que les pase bibliografía para poder informarse, ¿no? Y formarse, claro, además, frente a un tema tan manipulado, claro, en una suerte de proceso de reeducación mental y lavado de cerebro negativo, ¿no? Por parte de la gran prensa y los medios de comunicación masivos que pretenden mantener a todo el mundo en la ignorancia y la confusión. Y también de lugares de gobierno. Por supuesto, bueno, ¿no? Efectivamente, bueno, ¿no? Precisamente a eso me refiero. Los sectores de poder, ¿no? Los medios comunicacionales son gobierno también. Ya lo hemos hablado, son los que nos imponen los candidatos.
y los que denigran y degradan a los candidatos que no les resultan funcionales a sus espurios intereses. La verdad es esa. Lamentable y dolorosamente lo digo. Tal cual. Bueno, no nos olvidemos que a nivel global hay 3 grandes o 4 o 5 grandes empresas que son las que prácticamente dominan todo el mercado de lo que podemos consumir o lo que puede producir en la deuda de los países, la selección de los presidentes, en fin. Los monopolios dominantes. Exactamente. El ser órganos de poder, no cabe duda. Pero ahora el tema que vamos a tocar, sin duda, tiene que ver con algo tan difícil, tan manipulable, tan, ¿no es cierto?, tan difícil también de explicar. Tan mal divulgado, diría yo. Porque ¿no? antes uno podía decir, yo soy antisemita, pero ahora lo acusan a uno de antisemita, sin no serlo. ¿No bueno, cierto? Sin embargo, el intolerable chantaje, ¿no?, como dijeron algunos autores. Hay un poco de eso. Y el acoso judicial, ya hablaremos de eso, pero en realidad el antisemitismo no existe porque no existe el semitismo, vale decir. Mucha gente dirá, este individuo o este señor niega porque tiene una adversión hacia la política de Israel, por ejemplo, podría ser. Y quiere esquivar la ley 23.592, la ley antidiscriminatoria, que habla del odio racial y religioso. Pero en realidad lo que existe, y existió en la historia de la humanidad, es el antijudaísmo, la judeofobia. El antisemitismo es un concepto, vale decir, para ser antisemita tienen que existir los semitas. Claro. El semitismo no existe como se plantea, como se formula en la sociedad. Es un concepto de un relato, de un texto religioso, de la Torá proviene, pero que nada tiene que ver con las razas, ni con las conductas, ni con las sociedades, ni con las etnias vivientes en la actualidad. Si nos ajustamos a eso, hoy los verdaderos, los auténticos semitas serían los protonativos de Palestina, los actuales palestinos, porque vos recién lo señalaste perfectamente. La mayoría, el 90% de los israelíes son de origen házaro, fueron de Europa, de Polonia. Fíjate los apellidos originales, se cambian los apellidos, como se lo cambió, qué sé yo, Netanyahu, que es Milaikowski, o Golda Meir, que es Golda Mavovich, o tantos otros, pero inclusive en nuestro territorio, en nuestro país, en nuestra nación, en Argentina, en nuestra querida patria, ocurre eso. Así que... siempre, antes de entrar en el tema, ¿no? ¿Por qué era el cambio de apellido? ¿Por qué? ¿Que era una forma de camuflarse? Bueno, eso daría para también el tratamiento de otro programa, pero fundamentalmente fue para encubrir una situación que se vivía en la sociedad de rechazo y judeofobia a una tradición que era segregacionista, despectiva, endogámica y descalificatoria de otras tradiciones. No olvidemos que los textos sagrados en que se funda la tradición judía, vale decir, la Torá, el Tanaj, y después los posteriores, el Talmud de Jerusalén, de Babilonia, el Shulchan Aruch de Joseph Caro, el Tania ahora del Chabad Lubavitch, y tantos otros, el Sefer Bajir, y tantos otros textos son profundamente discriminatorios de los judíos para sus congéneres. ¿Me explico? O sea, un tratamiento despectivo, denigrante. Entonces, acá también hay una mala interpretación o una indigna interpretación inaceptable del texto de la Torá. Porque pareciera que el judaísmo en general, digo, pues yo me encuentro con mucha gente que profesa o forma parte de esa tradición en nuestra sociedad y que reivindica el derecho de los israelíes para ocupar esa tierra. Y no es así, porque Dios no es un agente inmobiliario. Ni la Torá es un título de propiedad. Esto tiene que quedar claro. Y ellos han tomado esto como que es un título de propiedad, me explico, un disparate. Y que la tierra prometida, vos sabés que es del Éufrates al Nilo, de ahí las 2 barras de la bandera de Israel. Los 2 ríos son las 2 barras azules, y la esperanza, inclusive del criminal, de la moral, del degenerado, del genocida, ladrón Netanyahu, que plantea el gran Israel. El gran Israel es volver a eso, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para dominio mundial. Las naciones del mundo se postrarán a tus pies, dice un texto del Tanaj. Ellos creen realmente en eso,
y ya lo vamos a ir analizando. Pero vamos a la cuestión que hoy nos convoca, estimado Juan Manuel. Me confundo siempre con tu hermano José María. Un gran saludo a José María. Un saludo a José. Sí, si no se va a poner celoso. Un gran amigo de la infancia y de la juventud, un gran patriota. José María Soaje Pinto. Bueno, volviendo al tema, ¿qué es ser semita, digamos? ¿Y existe la raza semita? ¿No es cierto? Porque hay que definir cuestiones. O sea, semita se considera los descendientes de Sem. Sem es uno de los hijos de Noé, Sem, Can y Jafet, en el texto del Antiguo Testamento del libro del Génesis. Pero ya iremos a eso. Pero empecemos para definir qué es una raza, ¿no es cierto? Porque el concepto de semitismo como raza es errático, es científico, es contradictorio, es mentiroso y es intimidatorio. No podemos tener otro criterio con respecto a esta aseveración. Y fíjense que hay textos, yo he optado por textos de propios autores que forman parte de la comunidad judía, en la Argentina, en el mundo y en la historia, ¿me explico? Para demostrar que hasta los propios integrantes de ese grupo cultural o étnico rechazan todas estas cuestiones. Los que son objetivos, ¿no? Que tienen sentido común. Porque, ¿qué es una raza? Ahora veremos. Aquí hay textos, por ejemplo. Yo he traído un libro, El conflicto palestino-israelí, de Pedro Brigger, donde es clarísimo lo que él dice y toma después ejemplos de otros autores de origen judío, lo cual es muy positivo para que la sociedad tome conciencia e inclusive la gente que integra esa comunidad. Dice, ¿es antisemita todo aquel que critica a Israel? Pregunta él, Pedro Brigger, un hombre de la comunidad judía, ¿no? Dice, en el Estado de Israel siempre se ha utilizado el argumento del antisemitismo y del judío como víctima eterna, para callar las críticas que existen por sus acciones miserables contra los palestinos. El primer ministro Menachem Begin llegó incluso a invocar los campos de exterminio de Auschwitz para justificar la invasión al Líbano en 1982. Acusar de antisemita a cualquiera que critique la política israelí representa un chantaje intelectual, dice Pedro Brigger, y emocional que en el mundo occidental funciona como culpa colectiva. Ascribo absolutamente al criterio. Y toma dos pensadoras intelectuales, una es Edith Sertal y otra es Hannah Arendt. Por ejemplo, dice la historiadora israelí, no solo de la comunidad, nacida ya en el Estado de Israel o en la entidad sionista autodenominada Estado de Israel. Dice, en su libro La nación y la muerte, considera que en Israel todo enemigo es nazificado. ¿Me explico? Es la manipulación del tema del nacionalsocialismo alemán. Y que cualquier amenaza es magnificada para convertirla en sinónimo de exterminio total. Por eso, el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser o el líder palestino Yasser Arafat eran representados en Israel como la continuidad del mismísimo Adolfo Hitler, un verdadero disparate. Que ahora tengo un documento que yo guardé del año 2015 del diario Clarín, ya llegamos a eso. El tema del autoodio también, y aquí Pedro Brigger, con buen criterio, rescata el pensamiento de Hannah Arendt. Dice, si las críticas provienen de judíos, se las descalifica diciendo que profesan el autoodio. Dicen ellos, no los israelíes. Una frase sin sentido alguno, dice Pedro Brigger. La periodista y escritora Hannah Arendt fue acusada de padecer un autoodio diaspórico a raíz de su libro Eichmann en Jerusalén. Aquí está el libro. Y varias organizaciones de Estados Unidos organizaron una campaña pública para descalificarla, Hannah Arendt. Y fíjense que Hannah Arendt es tanta la objetividad en este libro. Yo lo he traído porque quiero que esté todo documentado, no son expresiones subjetivas, facciosas, interesadas, de ningún modo, sectoriales. Esto es el texto de Hannah Arendt, Eichmann en Jerusalén. Y dice así, porque cuestiona también la cuestión del Holocausto, dice, ahí vemos que el número de judíos y víctimas de la solución definitiva,
no es más que una conjetura. Entre 4,5 millones, dice. ¿No es cierto? Ya no son 6 millones, que es la aseveración histórica inamovible que hacen ellos. Bueno, el catastro, los catastros, los censos de la época, que no eran muy perfectos, a decir verdad, también analicemos desde la otra perspectiva, no hablan de ese número, ni siquiera de 4,5 millones, pero no es el tema de la discusión. Estamos en la cuestión del semitismo. Pero el Estado de Israel, desde una posición absolutamente racista, discriminatoria, segregacionista, despectiva, ocupacionista y expansionista, dice cosas como esta, por ejemplo, frente al mundo árabe, porque se encuentra en colisión en su intencionalidad ocupacionista. Aquí está en el diario Clarín, yo lo he guardado, gracias a Dios le saqué una fotocopia que se mantiene intacta, del 22 de octubre del año 2015, hace prácticamente 10 años. Dice, Holocausto, Netanyahu culpa a los árabes por la barbarie nazi. Diario Clarín, ahí está la fecha, la que le acabo de enunciar, cualquiera que no crea en lo que digo, lo puede ir a cualquier hemeroteca y cotejar y ratificar el texto. Y acá dice Netanyahu, la polémica se desató en la noche del martes, cuando en un discurso ante el Congreso Mundial Judío, Netanyahu comentó un encuentro en Berlín en noviembre de 1941 entre Adolfo Hitler y el gran mufti de Jerusalén, Haj Amin el-Husseini. Lo cual fue cierto, existió esa entrevista, sí señor. Era el gran mufti que fue despojado de su tierra nativa, de su pueblo milenario histórico del lugar, que tuvo una entrevista con Hitler. Dice, Hitler en esa época no quería exterminar, dice Netanyahu, ¿no? Hitler en esa época no quería exterminar a los judíos, sino expulsarlos. El muftí fue y le dijo, si los expulsas vendrán a Palestina. ¿Qué debería hacer?, preguntó Hitler. Y el muftí le contestó, quémalos, afirmó el premier, ¿no? Bueno, esto es un verdadero disparate. Aclaro que el mufti de Jerusalén, Haj Amin el-Husseini, era tío abuelo de Arafat. Arafat, su verdadero nombre es Abdel Rauf Rahman Arafat al-Judba al-Husseini. ¿Me explico? Al-Husseini. Era pariente. Pero esto es una aberración que tuvo como contestatarios a funcionarios europeos. Dice, en ningún momento he querido absolver a Hitler de su responsabilidad. Continúa diciendo aquí en el texto del diario Clarín del 2015, 22 de octubre, página 28, en ningún momento he querido absolver a Hitler de su responsabilidad, sino que he querido mostrar cómo el padre de la patria palestina quiso destruir a los judíos. Haj Amin al-Husseini no es el padre de la patria palestina, otro disparate más de este impostor llamado criminal, asesino, genocida, llamado Benjamín Netanyahu. Dice, destruía a los judíos antes de que hubiera territorios, ocupación y colonias. Por su parte, el jefe de la oposición, el laborista Isaac Herzog, israelí, reaccionó con más dureza ante la intervención del primer ministro. El hijo de un historiador debe ser riguroso con la historia, le reprochó Herzog haciendo alusión a su padre, Ben-Zion Mileikowski, reputado catedrático de historia, fallecido en 2012. Ayman Odeh le reprochó que se dedique a escribir la historia para así incitar contra los palestinos. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, condenó las palabras de Netanyahu como una fórmula para evadir los derechos palestinos. También el gobierno alemán, dice el diario Clarín, se distanció de los dichos de Netanyahu. No hay ningún motivo para cambiar la historia. Conocemos bien el origen de los hechos y es justo que la responsabilidad esté en las espaldas de los alemanes, dijo el gobierno alemán, ¿no es cierto? Señaló Steffen Seibert, portavoz de Angela Merkel. La prensa germana destacó incluso la persecución de los judíos. Comenzó mucho antes de la visita del gran muftí de Jerusalén a Hitler y que en este entonces la situación ya estaba en marcha. Quiero decir, hasta el diario Clarín lo dice, no es una categorización ni estigmatización subjetiva, caprichosa o interesada de nadie.
está en el diario Clarín. Yo por eso he traído tantos textos interesado en que se aclare la cuestión y que la gente... Bueno, a este respecto, por ejemplo, con el tratamiento con los árabes, que siempre fueron magnánimos con su relación con el pueblo judío, hay un libro casi oficial, digamos, en Israel, sobre la historia y en el mundo judío, sobre la historia universal del antisemitismo, que es el libro de León Poliakov, que ni siquiera hay que ir a su interior, porque la contratapa de uno de los tomos, que es de Mahoma los Marranos, de León Poliakov, autor de origen judío, reitero, dice: en la España marcadamente islamizada, vale decir los árabes, de la Edad Media, los judíos españoles disfrutaron de una tolerancia excepcional. La magnanimidad y la grandeza de los árabes se arraigaron profundamente en el suelo ibérico. Bueno, después se tira contra los reyes católicos, pero aquí está reconociendo el historiador oficial para los israelíes del antisemitismo la cuestión está relativa a la magnanimidad, a la grandeza de los árabes en el tratamiento de los judíos, que no ha sido recíproca, a decir verdad. Entonces, con esto quiero decir que, y quiero hacer una aclaración en el camino, porque aquí el 12 de octubre, en nuestro territorio, en nuestra patria, se festejaba el Día de la Raza. En realidad no era el Día de la Raza, era el Día de la Hispanidad. Y fue una decisión que tomó en 1917 el gran presidente Juan Hipólito del Sagrado Corazón de Jesús Irigoyen y Alem. Ese era su verdadero. Juan Hipólito del Sagrado Corazón de Jesús Irigoyen y Alem. Él lo tomó como Día de la Hispanidad. Después, en el 2010, vino el Día del respeto a la diversidad cultural que hizo Néstor Kirchner, que realmente no define nada, porque acá había una reivindicación de la hispanidad. Me explico. No era el Día de la Raza, fue mal llamado el Día de la Raza. Se aprobó y se legitimó legislativamente como el Día de la Hispanidad, por propuesta del gran Hipólito Yrigoyen. Por eso quiero aclarar con la cuestión de raza, porque en realidad el semita no es una raza. Ahora, ¿de dónde viene el concepto cultural de la cuestión de la raza? Todo proviene de la biología, del mundo de la biología. Raza es una categoría zoológica y antropológica, podría ser, o botánica también, porque hay una disciplina auxiliar del mundo de la biología que es la taxonomía o sistemática. Taxonomía en griego quiere decir taxis, ordenación, nomos, ley. ¿Me explico? Que se aplica en botánica, en zoología, en biología, en antropología física también, y que en el año 1735 fue el gran maestro de esta taxonomía, el gran investigador, médico, botánico, biólogo, zoólogo, sueco, Carl von Linné, este era su nombre, Carl von Linné. En Buenos Aires hay una calle en homenaje a él, que está por el barrio de Agronomía, que corta el puente, ese que hay entrando a la Agronomía, que se llama Linneo, porque después se hizo famoso Linneo con la nomenclatura binaria, ¿no es cierto? Y esto clasifica a los animales en tipo, grupo, clase, orden, familia, género y especie. La variedad de la especie es la raza, ¿me explico? Que responde a cuestiones ambientales, porque ahora, como voy a explicar, en el mundo de la biología, no olvidemos que todos estos grandes maestros, antropólogos, biólogos, botánicos, que también generalmente eran médicos del siglo XVIII, XIX, carecían de muchos de los elementos que la ciencia moderna tiene, y recién se empezaban a investigar estas cuestiones. Y en aquellos tiempos estaba en duda si hubo distintos focos de origen del hombre, si eran de distintas naturalezas, y así se confundía la cuestión de las razas, que es un poco lo que afecta los criterios erráticos de algunos personajes pseudo-religiosos. No sé si me explico. Y esto se dividía entre monogenismo y poligenismo, si hay un solo origen del hombre o hay muchos orígenes del hombre. No, se comprobó lo del monogenismo, que hay un solo origen del hombre. Y lo que lo demuestren es que todos los hombres descienden de un mismo tronco, la interfecundidad de la especie. Así es que hubo grandes maestros como Agassiz,
que planteaba la intervención divina, Pablo Topinar, por ejemplo, que seguía la escuela de Broca, Ernesto Haeckel, el gran transformista, el del hombre, el Pithecanthropus erectus de la isla de Java, que tomó las ideas del transformismo y que dividían a los hombres en braquicéfalos o dolicocéfalos. Y vos sabés que si el cráneo es redondo o es ovalado, y esa caracterología, después lo dice muy bien Spengler en La decadencia de Occidente, mira, me acordé ahora, de que si uno va a un cementerio de una comunidad poliétnica no los puede diferenciar porque hay de distintas razas, braquicéfalos, dolicocéfalos, mesocéfalos, etcétera, etcétera. Y esto hace que hayan habido tantos pensadores, científicos, investigadores. Otro notable fue Quatrefages. Pero yo quiero destacar a dos que me interesa que se los tenga presentes, porque forman parte de la comunidad. Uno es Ludwig Boltzmann, ¿no es cierto?, que era un hombre originario de Solingen, Alemania, y que he traído algún texto porque él tuvo esa concepción biologista que desconocía la cuestión de la interfecundidad de la especie, como recién dijimos, y que dice en sus textos más importantes, yo lo voy a decir textualmente, por eso lo voy a leer todo esto, claro, para que no se diga que poner en mi boca que yo quise instalar en el criterio o en el decir de cualquier pensador, sociólogo, antropólogo, biólogo, botánico, zoólogo, cosas que no dijo. No. Ludwig Boltzmann, judío de origen, dice: el renacimiento de Italia no fue liderado por los descendientes de los romanos, era racista él y era pangermanista. Ludwig Boltzmann dice: sino por las tribus germánicas que habían sometido a Italia durante la Edad Media. Los alemanes y el Renacimiento de Italia se llama el texto del libro donde está este texto, que yo resumí en esto porque me pareció que era importante que la audiencia lo tuviera presente, pero es un hombre de origen judío absolutamente pangermanista. Bueno, otro que responde a estos criterios realmente erráticos ha sido ya el famoso sociólogo, jurista, tiene una teoría del Estado publicada como Derecho Político y Filosófico, que fue Luis Gumplowicz, nacido en Cracovia, en Polonia, muerto en Graz. Y Gumplowicz tiene este libro, que yo lo tengo desde mi juventud, lo fotocopié en aquellos tiempos, que se llama La lucha de razas, de Gumplowicz. Y él dice que en la historia de la humanidad ha habido tres concepciones, que una es la concepción deísta, el origen de las cosas por naturaleza divina. El otro es libero-racionalista, que está en decadencia, y dice el futuro pertenece al naturalismo. Dice, la lucha racial es un principio general determinante de los conflictos y procesos nacionales, étnicos e incluso sociales. Otro racista que instala estas concepciones desde su naturaleza judía, realmente preocupante, ¿no? Dice, no hay más que tres maneras de concebir el desarrollo de la humanidad, la lucha de razas, Luis Gumplowicz. La una, la divinidad, la otra por el libre albedrío, la tercera por la naturaleza. Por nuestra parte diríamos la teoría deísta, libero-racionalista, y la naturalista, que es lo que acabo de decir. La primera de estas teorías pertenece al pasado, la deísta. La segunda, al presente en decadencia, y la tercera al porvenir. O sea, ascribe a una posición biologista y absolutamente racista. Luis Gumplowicz, un hombre de origen judío, ¿no es cierto? Bueno, yo quería hacer mención de esto. Hay muchos otros textos, pero bueno, habla del poligenismo y las religiones, pero siempre desde la misma perspectiva. Bueno, habla de Sem, Can y Jafet también, pero siempre desde la misma perspectiva. No vamos a profundizar esto porque es desechando el concepto teológico, religioso, espiritual. Ahora, vemos que personalidades... Te voy a proponer que hagamos un pequeño corte comercial, porque también tenemos algunos que nos tienen que ayudar. Con mucho gusto. Y volvemos enseguida para seguir tratando este tema. Vamos a un corte, volvemos enseguida con Raúl Padrón.
Residencia como en casa, siempre contigo. Es un hogar habilitado en la ciudad de Buenos Aires con más de 30 años de experiencia en el cuidado de adultos mayores. Ubicada en el barrio de Villa Real, en pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Ofrecemos atención personalizada y un ambiente cálido para nuestros abuelos. Contamos con habitaciones premium, con baño privado y TV por cable, menú supervisado por nutricionista, cocina de primera calidad, jardín terraza para el esparcimiento y conectividad para videollamadas y llamadas telefónicas. Además, ofrecemos servicios opcionales como peluquería personalizada y confección de ropa a medida. Comunicate al 11 50 35 15 25. En Como en Casa, el bienestar y la comodidad de nuestros adultos mayores es nuestra prioridad. Los esperamos. Tele-V1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal Tele-V1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. Tele-V1, toda la verdad primero. Bueno, estamos en este segundo bloque con Raúl Padrón y habíamos quedado en la continuidad. Sí, habíamos hablado del último, fue Luis Gumplovix, un sociólogo, jurista, biólogo, también investigador, zoólogo, antropólogo, múltiple, un hombre de una gran cultura, de origen judío, nacido en Cracovia, dije, que escribió este libro, La lucha de razas, ¿no es cierto? Que leí un texto muy breve que dividía así una tríada interpretativa de la historia desde el punto de vista del pensamiento, que partía desde lo deísta y concluía en lo que él creía la solución, el naturalismo y el racismo. Por eso plantea la lucha de razas, que la lleva al mundo social de su época, siglo XIX. Sí. Otro influyente y vinculado directamente desde el mundo de la biología, de la ciencia, fue el gran Juan Bautista Lamarck, francés, que fue el fundador de la teoría del transformismo, ¿no es cierto? El transformismo, que es una doctrina previa al evolucionismo. El evolucionismo es una consecución del transformismo, que sigue el siguiente concepto: la función hacia el órgano a la variación, y las variaciones se transmiten por herencia. Esta es sintéticamente la doctrina de Lamarck. Esta doctrina fue muy adoptada, inclusive por ideologías. El marxismo adoptó al transformismo, que en la Unión Soviética pasó a llamarse michurinismo. Mirá. Y su gran defensor fue un ingeniero agrónomo, sustentador, que era un hombre también de la Academia de Ciencias de la URSS, que era Lisensko, ¿me explico? Y en la Argentina la idea de Lamarck la trajo Vladimir Leontievich Komarov. Acá traje el libro sobre Lamarck, que tiene algunos aspectos. Yo no sé si no nos extenderemos demasiado, no va a haber tiempo, pero
hay algunos aspectos muy interesantes, siempre referidos a estas cuestiones, ¿no? Son, digamos, cuestiones paralelas, ¿no? Pero hacen a la doctrina de la transmisibilidad de los caracteres adquiridos. Esto se recibe aquí en Argentina, sobre todo por Komarov, que también integraba Vladimir Leontievich Komarov, la Academia de Ciencias de la URSS. Y aquí en la Argentina, un ideólogo, un pensador, un sociólogo, también estudioso de antropología, de historia, que fue Jacques de Maillet, o Jaime María de Maillet. Yo por aquí había traído el libro, acá está. Fue defensor de esta posición. Tiene un libro, Fundamentos de Biopolítica, Maillet, que fue presidente de la Escuela Superior de Conducción Política del Movimiento Nacional Peronista, fue recibido por Perón. Bueno, él reivindicaba esto del michurinismo y de la... a tal punto que en los Fundamentos de Biopolítica, lo digo a título ilustrativo para los jóvenes, sobre todo que nos piden bibliografía para formarse y para conocer estas cuestiones. Aquí dice claramente, dice, hoy en día la herencia de los caracteres adquiridos, dice Maillet, ha sido demostrada plenamente merced a los resultados logrados en los Estados Unidos, en la Colchichina y en Rusia por el método natural de Michurin. Bueno, yo recién les hablaba del michurinismo. O sea, Maillet lo doy como un dato ilustrativo en lo que hace a la cultura nacional y a la política argentina, porque Maillet fue ideólogo de muchos grupos políticos y en su trabajo, su opúsculo sobre fundamentos de biopolítica, hace referencia a la cuestión y escribe. En realidad esto había sido superado, esto del michurinismo, al punto de que hay un libro muy interesante de Julian Huxley, que no es santo de mi devoción, pero vamos a por lo menos hacer una historia de esta cuestión, porque está vinculado al Foreign Office, a la nueva era de Acuario, a Marilyn Ferguson, otras cuestiones esotéricas, crípticas y de dominación que están vinculadas a la Agenda 2030. Pero Huxley tiene un libro que se llama La originalidad del hombre y tiene otro que se llama La genética soviética en la ciencia mundial, donde objeta con elementos técnicos, científicos, ya desde un estadio de conocimiento y de información superior en relación al tiempo, la genética soviética. Por eso la genética soviética de la ciencia mundial, y habla de la decadencia, de la comprensión del problema por parte del marxismo-leninismo y de los integrantes de la Academia de Ciencias de la URSS. Y en este trabajo sobre la originalidad del hombre, Julian Huxley, que reitero, no es santo de mi devoción, dice muy concretamente, dice, cuando abordamos la distinción en relación al tema de la raza entre arios y no arios, el error científico se magnifica, pues el propio término ario alude a los que hablan cierto tipo de lenguaje y por definición no pueden tener sentido genético. En cuanto a las medidas antisemitas, debemos recordar el hecho elemental de que los judíos son esencialmente un grupo pseudo-nacional de base cultural e influencia religiosa, y no esencialmente un grupo étnico en base a una genética. Con esto está convalidando nuestro rechazo a la cuestión de que el antisemitismo, que el semitismo no existe como tal. Ahora, después de esto lo que viene es el darwinismo, ¿no es cierto? Darwin toma la teoría esta de Lamarck, de que la función hacia el órgano es la variación se transmite por herencia, pero él parte de la selección natural y dice que hay una variación aleatoria en el tiempo, ¿no es cierto? Y después la transmisibilidad de esos caracteres adquiridos por la herencia. A este respecto yo recomendaría un video que hiciste vos, desde este programa, en TLV1, con el eminente profesor, doctor en filosofía, Juan Manuel Torres, sobre el diseño inteligente, porque él como hombre de la filosofía estudió la biología y estudió la física, ¿no es cierto?, y la cronología de la física, y tomó el libro de Michael Behe, La caja negra de Darwin, y bueno, ahí él aclaro que Michael Behe es doctor recibido en Estados Unidos, residente en Estados Unidos, y refuta la cuestión del transformismo
y del darwinismo, sobre todo, porque el transformismo había quedado superado, porque dice que no hay tiempo suficiente. Yo recomiendo a los oyentes que vean ese interesados en este programa que rebobinen y busquen el programa la entrevista que le hiciste al filósofo Juan Manuel Torres. Vamos a poner debajo de este programa también esa entrevista que realmente valió la pena. No se explicó tanto, ¿no? Ahora, desde toda esta perspectiva, nosotros vemos que lamentablemente el judaísmo persiste en la cuestión esta del racismo, ¿no es cierto? Por ejemplo, vemos que ahí por 1905, cercano a estas teorías y doctrinas, el presidente de la orden Nay Brit está en varios periódicos editados, en libros, y yo tengo un texto en una publicación uruguaya, de origen uruguayo, de León Stuart Levy, que fue un eminente rabino de principios del siglo XX. Y dice así: ¿quién puede atreverse, pues, a afirmar que los judíos no son una raza? La sangre es el símbolo de la idea de raza y ningún pueblo del mundo puede reclamar con tanto derecho la pureza, fíjate qué disparate, ¿no?, y uniformidad de su sangre como el pueblo judío. Me parece justo que se evite el casamiento con los no judíos, dice el rabino León Stuart Levy, por la misma razón que se evita el casamiento con enfermos, con escrofulosos o negros. Bueno, yo debería decirle al rabino que lamentablemente el tiempo, la verdad, la ciencia, la sabiduría, el conocimiento y la hombría de bien lo han superado, ¿no? Ahora, yo veo todas estas cosas desde esta perspectiva, ¿no es cierto?, que nos vengan a hablar de racismo y antisemitismo, tipos que no son raza, que no constituyen una raza, como iremos viendo, ¿no? Vos sabés que en el año 1949 se proclamó en el 47 el Estado de Israel. En el 48 empezó más o menos a funcionar institucionalmente. Se fundó la Knesset. Knesset quiere decir asamblea en hebreo. Es el parlamento judío de la entidad sionista. Uno de los primeros temas que se trató fue si el judaísmo era una raza o no era. Yo tengo los textos y los debates, las versiones taquigráficas, que creo que participaron también los Dayan en ese debate. Lástima no los he traído. Bueno, pero bueno, podemos hacer un programa sobre ese debate, ¿no?, que se dio en el año 49, reitero, en el Parlamento israelí, la Knesset, sobre si el judaísmo es una raza o no es una raza. Bueno, inteligentemente la conclusión, y afortunadamente, no se nota en la conducta pública a partir del 49 de esa entidad, pero la conclusión fue digna. Dijeron que no era una raza. ¿Me explico? Claro. Y entonces, frente a esta realidad, vemos que las contradicciones permanentes que existen en el pensamiento judío, permanentes, o sea, yo lo veo como un pensamiento insustanciado, con permanentes contradicciones. Casi te podría decir que hay tantos judaísmos como judíos hay. Claro. Porque si vos ves la interpretación torácica y en sus conclusiones, en lo que después son todos estos escritos que recién enunciamos, el Talmud de Babilonia, Jerusalén, Shulchan Aruch, y los comentarios, es lo que alguna vez dijimos en este programa y que lo manifiesta alegremente, diría yo, no comparto su criterio, el rabino norteamericano David Hartman, en lo que llama él la tradición interpretativa. Vale decir, el judaísmo tiene una gran unidad, pero no tiene ninguna uniformidad, al punto de que se puede ser ateo y ser judío. Ya lo hemos hablado eso aquí. Pero fíjate, bueno, lo repiten ellos mismos, ¿no? Sí, sí lo han dicho y lo reconocen en muchos programas, sí. Escritos. Ahora, fíjate vos que el gran antropólogo, etnógrafo italiano José Imbeloni, que vino a vivir a la Argentina, hoy el Museo Etnográfico, creo que está en la calle Alsina, aquí, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se llama José Imbeloni, que fue un sabio con una profundidad ciclópea, realmente un hombre paradigmático, un verdadero conocedor de la antropología, la biología, la historia. Y él tiene un libro que es fundamental, que es La Segunda Esfinge Indiana, que yo lo traje aquí. Este libro lo recomiendo, La Segunda Esfinge Indiana.
sobre todo para las nuevas generaciones, porque es un libro de una sabiduría tan profunda, porque dice, así veíamos así el surgimiento en la americanista sinagoga, porque así como los judíos deploraron, por ejemplo, los camitas, negros de África, como dice Stuart Levy, acá por otro lado, en el siglo XVI, XVII, los pensadores judíos decían que los pobladores de América eran de origen judío, ¿no es cierto? Por eso rescato este libro, la contradicción que existe entre unos y otros, como si fueran distintas concepciones y cosmovisiones de la vida, el mundo y la existencia. Dice, vemos así, dice Imbelloni, el surgimiento de una americanística de la sinagoga, cuyo corcel de batalla consiste en dos ecuaciones famosas: Perú, Ofir, indio, judío. Claro, fueron los judíos pensadores que creían que los aborígenes de América provenían de las tribus judías porque, como dice acá, Ofir o la indología judaica, porque en el libro primero de los Reyes, ¿no es cierto?, capítulo 9, versículo 26, capítulo 10, versículo 10, dice que Salomón, en breve, lo voy a leer textualmente pero cualquiera puede buscar Antiguo Testamento en el Tanaj, libro de los Reyes, dice, también construyó, el rey Salomón, ¿no?, una flota, el rey Salomón, en Ezion-Geber, cerca de Elot, sobre la orilla del mar Eritreo, en Idumea, y en las naves envió Hiram a su gente. Hiram son los palestinos, viste que el templo de Jerusalén, Abí Hiram, Hiram Abí, o Adoniram, dicen ellos, y el tema de la masonería. Pero no me quiero ir por las ramas, si no vamos a complicar la cuestión, porque dicen que es el constructor del templo de Jerusalén, y también era el rey de Fenicia, perdón, el rey de Fenicia. Dicen marineros que eran expertos en la navegación, y ellos viajaron a Ofir. En gematría y numerología, la interpretación de autores judíos es que Ofir es Perú. Esto había trascendido mucho en la época, a tal punto que hay correspondencia de Cristóbal Colón, a la reina de España, diciéndole que el país de Ofir es Haití, que no es Perú. ¿Me explico? Claro, porque dice que enviaban marfil, faisanes y oro. Oro había en Perú, pero elefantes nunca hubo, marfil no había, entonces eso genera que se lo descarte. Pero en Centroamérica tampoco había ese tipo de animales. Todo esto responde a mitos, me explico, que no tienen ningún fundamento científico y que no son coincidentes con la historia. Ahí está la escuela de Copenhague en arqueología, el minimalismo bíblico, que desecha todos los textos, como ya veremos, del Antiguo Testamento, en razón de que no son coincidentes con los hechos históricos, no tienen documentación alguna. Por eso, ¿qué derecho le da a considerar a su Dios como agente inmobiliario y a la Torá como título de propiedad? Verdadera aberración insostenible e inaceptable desde todo punto de vista. Entonces, dice, y en ellos viajaron a Ofir, y tomados de allí 420 talentos de oro, los trajeron al rey Salomón. Bueno, después habla sobre la reina de Saba y todas estas cuestiones. Y hay una serie de valoraciones que son interesantes. Por ejemplo, habla del judío Antonio Montesino. Dice, el personaje más singular y representativo de este grupo de intérpretes es sin duda alguna el judío Aarón Levi, conocido en España con el nombre cristiano de Antonio Montesinos. Mirá. Antonio Montesinos, era Aarón Levi. Ricardo Rojas, en su Blasón de Plata, dice José Imbelloni, dedica unos acertados párrafos a este curioso viajero de Indias, y en sus páginas los lectores pueden regocijarse con el relato que hizo Montesinos una vez tornado a España, cerca del año 1544 del Perú, donde habría conocido una asociación secreta, según dice Montesinos, de indígenas, estamos hablando del siglo XVI, primera mitad, 1544, que le dijeron proceder del costado de Abraham y Jacob
y habría asistido a ciertas asambleas en las que recitaban versículos del Deuteronomio y conspiraban contra la tiranía de los españoles. La relación de Aarón Levi con Montesinos, alias Montesinos, fue apuntalada con argumentos eruditos y lingüísticos por el teólogo y filósofo hebreo Menases bin Israel. Menases bin Israel fue el que hizo el acuerdo con Cranwell, Oliverio Cranwell en Inglaterra, para permitir el reingreso de los judíos que tenían su ingreso, su aceptación prohibida en Gran Bretaña en el siglo XVII, en el 1600 y pico. Bueno, acá esto dice Montesinos: encargado por la sinagoga del esclarecimiento de la supuesta esclavitud de tribus hebraicas en tierra americana, el que compuso un libro sobre el origen de los americanos. Bueno, quiero decir, vos fíjate la contradicción, ¿no?, de Stuart Levy, que hablaba de la pureza de raza y del casamiento con negros, enfermos, escrofulosos y toda esa cuestión, y la diferencia que había 3 o 4 siglos antes con otros pensadores como Antonio Montesinos, lo que demuestra la falta de uniformidad del pensamiento de esta comunidad. ¿Me explico? Esto es lo que quiero poner en evidencia, esa contradicción flagrante. Y fíjate vos que esta contradicción antropológica también está ratificada y demostrada hasta por la revista Todo es Historia, del número, ya voy a decir perfectamente, del año 2007, el número 485, la revista de Félix Luna, donde habla sobre las distintas colonizaciones por parte de la explotación esclavista, que en su gran cantidad eran también de origen judío, los esclavistas y los traficantes de negros, ¿me explico? Y habla fueguinos en zoológicos humanos, este número, fueguinos en zoológicos humanos. ¿Y a qué hace referencia? Los que vieron los programas anteriores recordarán que en la época de Juárez Selman y Roca vino a la Argentina Julio Popper, el judío rumano que hizo la matanza de los Ala-Caluf y los Zona. Y después, fíjate vos también, coincide con Stuart Levy, porque trata como animales a los aborígenes. ¿Por qué? Porque habían hecho zoológicos humanos. ¿Me explico? La antropozoología, decía. Y acá dice concretamente: el buscador de oro, Julio Popper, recordemos que fue predilecto amigo y beneficiario de la política de Miguel Juárez Selman, concuñado de Roca. Como decía Sarmiento, reitero, el marido de la hermana de la mujer de Roca, eran concuñados. ¿Me explico? Sí, eran concuñados. Bueno, Julio Popper, que fue un asesino, un genocida de origen judío rumano, vino a la Argentina, hizo la matanza de los Ala-Caluf y los Zona. Pero además de eso, exportaron, como si fueran animales, bestias, aborígenes argentinos, a los zoológicos europeos, ¿no? Dice: el buscador de oro Julio Popper había escrito, dice la revista Todo es Historia, no lo digo yo. No, Félix Luna. Félix Luna, y el editor era Emilio Perina, cuyo verdadero nombre y apellido es Moisés Konstantinovsky, ya fallecido. Quiero decir, esto no es una publicación antisemita, nazi, nada que se le parezca. Por eso me llama la atención que el juez Rafecas, que habla de antisemitismo, un verdadero ignorante, y la doctora Alicia Vive del Federal de San Martín, Alicia Vence del Federal de San Martín, o la doctora Arroyo Salgado, no tienen presentes estos criterios y estas cuestiones cuando hablan de racismo y discriminación aplicando la ley 23.592. Claro. Y bueno, vuelvo a la cuestión, estimado Juan Manuel. Dice: el buscador de oro Julio Popper había escrito que era suficiente con fondear en cualquier bahía del estrecho de Magallanes para ver aparecer las canoas tripuladas por fueguinos famélicos, que en una jerga anglo-española ofrecían cueros y canastas de juncos a cambio de tabaco, galleta o agua hirviente.
Así con tabaco, camisas viejas y buenos modales, pronto gran parte de ellos estaba a bordo, y según sus burlones consejos para cazar fueguinos, de Julio Popper, en este momento mandaréis levar el ancla y os haréis a la vela de indios que protestarán seguramente, pero algunos garrotazos, dice Julio Popper, de un lado, alguna paliza del otro y eventualmente una cadena o soga concluirán por apaciguar a vuestros especímenes antropológicos como si fueran bestias o animales. Bueno, esto debería pedir disculpas, ¿no? Con respecto a la... Y acá está la fotografía de los aborígenes secuestrados. Todo esto está a disposición de la gente, está en cualquier hemeroteca o biblioteca. Esto es la revista, reitero, Todo es Historia, del año 2007, creo que dije, sí señor, el número 485, diciembre del 2007. Bueno, este era el humanismo, la magnanimidad, la solidaridad, lo mismo que están haciendo hoy con los gazatíes, no tengas ninguna duda. Porque algo que también tenemos que decir, y que voy a hacer lectura de lo mismo, porque me parece que es fundamental ser estricto en la expresión, ya lo hemos dicho pero lo vamos a repetir, para que haya conciencia en el público. El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, dijo claramente, matar a los niños palestinos es evitar un futuro guerrillero. El ministro de Finanzas de Israel dice. Bueno, eso lo dijeron muchos funcionarios. Itamar Ben-Gvir, ministro de Seguridad de Israel, que forma parte en la Knesset por el partido Maye Judí, Poder Judío, dice que los israelíes escupan a los cristianos, es una tradición antigua. No es delito que los judíos israelíes escupan a los cristianos. La festividad judía del Sukkot ha visto aumentar los abusos contra los cristianos por parte de los israelíes. Según los líderes cristianos en Jerusalén, escupir personas de una religión minoritaria se consideraría un delito de odio en la mayoría de los países del mundo. Pero para el gobierno israelí es simplemente una vieja tradición judía. Bueno, esto es la tolerancia, ¿no? Yo digo, se ve que nuestro Poder Judicial, gran ausente, en nuestra historia, lamentable y dolorosamente lo digo, tiene una absoluta ignorancia. Tendría que haber tribunales especiales que conozcan de estas cuestiones para poder expedirse con legitimidad y la legalidad que corresponde. ¿Me explico? Ayelet Shaked, que fue ministro de Justicia de Israel, ya lo hemos dicho, pero lo vamos a reiterar, dice hay que asesinar a todas las mujeres palestinas por ser madres de potenciales terroristas, sobre todo si están embarazadas. Bueno, esto es gravísimo. Es una locura. Y esto es hoy. Esto no es en 1890, en 1905, esto es hoy. Bueno, hay que ver muchas entrevistas que le hacen a muchos funcionarios, porque estás mencionando dos altos rangos. Hay centenares, pero estoy hablando del ministro de Justicia, de Economía, común, rabino, de diputados, de ministros de gobierno, sí, quiero decir. Acá mismo la DAIA, ¿no? Sí. Ahora, con respecto, volviendo al tema, para no irnos por las ramas, pero teniendo bajo advocación estos conceptos, porque si no, no se puede analizar. ¿En qué marco analizamos? Yo tomé el texto de un judío, ¿no es cierto?, nacido en Ucrania, pero que vivió en la Argentina, que fue famoso y evidente por su trabajo intelectual que se llamó León Duhovne, y tiene un libro que se llama El judaísmo como cultura, que yo acá también lo traje y voy a leerle el texto para que no pongan en mi boca cosas que yo puedo agregar. No. Él dice claramente, en relación a lo que estamos tratando, la cuestión de la raza semita, que no existe eso. Lo dice León Duhovne, el hombre de la comunidad, nacido en Ucrania, judío, un házaro. Debe ser padre o pariente del que fue ministro. Sí, pariente del que fue ministro de Economía. De un gran estafador, ¿no? Lamentablemente, Canal 3, no tiene la culpa del descendiente deplorable e inaceptable que tiene desde todo punto de vista. Dice, comencemos por detenernos en la primera tesis. Dice León Duhovne, no lo digo yo, León Duhovne. La de la raza en el sentido biológico de la palabra. Si admitimos que los judíos son de raza semita, observamos a la vez que hay semitas que no son judíos. Dice Duhovne. Semita, en verdad, no es una designación racial, es un grupo de idiomas
de un grupo lingüístico, por supuesto, dice. Dice, por ejemplo, en la Biblia se cuenta que cuando los judíos bajo la conducción de Moisés salieron de la esclavitud egipcia, los acompañó una llamada multitud mezclada que luego se incorporó al pueblo judío. O sea que los judíos también están mezclados, está diciendo él. ¿No es cierto? Más allá del mito que implica el cautiverio en Egipto y la esclavitud, porque la historia no dice lo mismo, ¿me explico? Es otra arbitrariedad absoluta, esa fomenta y apuntala un mito que es nocivo y que hay que esclarecerlo y recurrir a la escuela de Copenhague para que la gente tenga palmaria documentación y conocimiento de que todo estos hechos infundados no pueden justificar a esa teoría de que Dios es un agente inmobiliario y le otorga un título de propiedad y la matanza y el genocidio de 60.000 niños y mujeres jóvenes en 6-7 meses, ¿me explico? Es una locura. Algunos famosos personajes judíos no eran hijos de madre judía. La progenitora, lo dice León Duhemne, del rey David, no era judía. Él se refiere a Ruth, la madre del rey David. No era judía. Y el judaísmo se transmite. Era moabita, que además el texto del Antiguo pide la condena de las moabitas, la matanza, el exterminio, le ordena Yahvé al pueblo judío de los moabitas. O sea, no era judío entonces él. Judá, por cuanto hijo del patriarca Jacob, se casó con la cananita no judía, dice él. En el libro bíblico de Esther se habla de las conversiones en masa de la religión judía durante el dominio persa, dice también, ¿no? Bueno, pero queda claro aquí, primero, la misturización con otras comunidades, y en segundo lugar que la raza semita, otro dato más, proveniente de un historiador, filósofo, investigador, escritor, conferenciante, como León Duhovne, ratifica una vez más. Y fíjate vos que el mismo rey Salomón es Eso hijo me lo de... vas a decir después de este pequeño corte. ¿Cómo no? Así tomá un poquito de agua y seguimos. Volvemos enseguida con Raúl Padrón. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero.